Guillermo, me voy al teléfono para hablar de lo que le habíamos anticipado. Comienza a debatirse en comisiones el proyecto de ley Ficha Limpia en diputados. Tengo en línea al doctor Pedro García Castiela, defensor general de la provincia de Salta. Doctor, buen día, gracias por atendernos. Desde Santiago del Estero, Carlos Gómez le habla. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Muy bien. Bueno, ¿qué experiencia tienen ustedes con la Ficha Limpia? Bueno, acá la Ficha Limpia fue una iniciativa legislativa ya desde el inicio de la gestión del gobernador actual. Fue uno de sus primeros pasos de iniciativa legislativa que había sido aprobada en su momento, en un determinado contexto, el tradicional, digamos, y lo que nosotros hemos logrado, hemos Procuración General una iniciativa para una modificación de la norma. Con anterioridad era muy sencilla, digamos, requería una condena en segunda instancia para su aplicabilidad de la comisión de algún delito de los que estaban ahí contemplados, que son los delitos en contra de la administración pública, delitos en contra del orden económico y financiero, delitos contra la integridad sexual, delitos contra la propiedad, o sea, una determinada cantidad, una gama determinada de delitos. Con sentencia de segunda instancia, porque lo de la segunda instancia es importante en el sentido de que no bastaría una primer condena por la subsistencia. Ahí se plantea un problema con la subsistencia de el instituto constitucional de la presunción de inocencia. Claro. Que una condena no termina de derribar ese estado de inocencia del que gozan todas las personas. Entonces siempre, casi en todas las legislaciones, se requiere la sentencia de segunda instancia, es decir, la confirmación por una cámara. Claro, una cámara de revisión. Exactamente. Pero nosotros advertimos un inconveniente en este tipo así genérico de diseño de la norma, porque en los casos de delitos que contienen pena privativa de libertad, y esta pena privativa de libertad se hace efectiva desde el inicio de la comisión, esto es un poco difícil de explicar. Hay determinados casos donde la persona queda privada de la libertad desde el primer momento. Entonces, la condena, el cómputo de la condena, que es el cómputo de la inhabilitación que provoca la ficha limpia, se consume muchas veces entre lo que va de la primera instancia a la segunda instancia. Entonces, cuando se tiene ya el pronunciamiento de segunda instancia y se pretendería aplicar el efecto de la ley de ficha limpia, ya la condena, si se dice por el tiempo de duración de la condena, ya se agotó. Y se agotó antes de llegar a la condena en segunda instancia. Entonces nosotros lo que propusimos fueron varias cosas. Una es que ese cómputo, cuando se trate de penas privativas de libertad y que tengan privada de libertad las personas, se compute recién a partir de que la sentencia tiene su pronunciamiento de segunda instancia, para que tenga virtualidad y tenga efectos. Y además de eso, que se compute por el tiempo de duración de la condena más una mitad más. O sea, se aplica esta interdicción, esta inhabilitación para ser candidato por el plazo de la condena más la mitad. Y además de incorporar, porque acá en Salta quizá tenemos un problema que afecta un poco más que a la provincia de Santiago del Estero, que son los delitos en contra de la ley 23737, Sí. narcotráfico, estupefacientes, Sí. y delitos de lavado de activos. Estos delitos no estaban contemplados en la ley originalmente y fueron incorporados para evitar que ya hemos tenido alguna situación, algún ejemplo, para evitar esto de la pretensión del narcotráfico de infiltración de distintos estamentos de la sociedad. Primero se empieza con los sectores más pobres, los sectores más vulnerables, después por la fuerza de seguridad, después por el intento de copamiento del Estado. Entonces, para evitar que lleguen a los distintos niveles de organización estatal en cualquiera de los poderes, que personas que hayan tenido algún tipo de condena por narcotráfico o por lavado de activos también estén comprendidas y abarcadas por la ley de ficha limpia.
Sí, a ver aquí, por favor, habilitame este micrófono. 2 segundos, doctor. Mauro. Rafael Ledesma. Sí, ¿qué tal, doctor? Buenos días. Quería preguntarle, bueno, ¿cómo fue el comportamiento de las distintas bancadas de la clase política al momento de avanzar con una ley de estas características? ¿Hubo un consenso generalizado o bien demandó mucho tiempo tratar de llevar a un acuerdo para impulsar esta norma? No, yo fui en su oportunidad a informar ante la Cámara de Diputados y ante el Senado también. En 2 oportunidades me convocaron, y a la hora de la votación no hubo ningún tipo de oposición, de discrepancia, salvo algunos planteos puntuales en estas reuniones informativas, pero son planteamientos aislados, ¿no? Alguien que dijo que la ley de ficha limpia era una suerte de cuestionamiento de la política o de estigmatización de la política, pero cuestiones absolutamente menores que no se reflejaron en votos en contra de la iniciativa. Está bien. No, le hago una consulta porque generalmente cuando hay causas judiciales que tocan a dirigentes políticos, siempre se hablan de que hay una cuestión política por detrás, y más aún cuando se quiere señalar una suerte de proscripción política. Bueno, pero esto tiene que ver con la independencia del sistema judicial. Bien. Precisamente, si hay 2 tribunales, lo que requiere la norma son 2 tribunales. Uno, el tribunal de juicio, el tribunal que hace el juicio, o sea, la primera instancia, donde interviene un juez o tribunal colegiado, un fiscal, defensores, que ya produce una primera. Por eso, para la ley de ficha limpia no es suficiente. Aún así no es suficiente esta primera. Después pasa una cámara que tiene que confirmar. Si ya hay un tribunal más una cámara que tienen una misma perspectiva respecto de una situación determinada, se diluyen o se minimizan los márgenes de pensar en algún tipo de persecución política, ¿no? Bien, muchas gracias. Precisamente también el espíritu de la norma con la que se había propuesto la modificación última tiene que ver también con los institutos del doble conforme negativo, que es una garantía constitucional también, que es lo que se tiene que aplicar en este caso. Doble conforme quiere decir que 2 tribunales consecutivamente se hayan pronunciado en un igual sentido. Exacto. Si hay un tribunal, por ejemplo, un tribunal de apelación que absuelve, y había uno primero que condena, no se va a aplicar. Igualmente, si hay el primer caso se da una absolución y la condena viene en la apelación, tampoco se va a aplicar, porque tiene que satisfacerse la doble conformidad judicial. Bien. En ese sentido, yo creo que está garantizada las premisas constitucionales de la libertad de las personas. Justamente por eso, insisto, se piensa en 2 instancias y no en una, porque en una sí se sería más propicio para pensar en alguna suerte de persecución política o proscripción a alguna determinada persona. Bueno, la última, doctor. La clase política puede dar un gran mensaje de aprobarse esto a nivel país, ¿no? Yo creo que sí es importante. Además de lo sustancial de la norma, es importante dar señales de transparencia y de mejoramiento del sistema político, de quienes integran el sistema político en términos generales. Y en términos particulares, para nosotros es ya muy preocupante el tema de poner un valladar, poner un freno a la pretensión de personas que están vinculadas o han sido condenadas por narcotráfico de ser candidatos a cargos electivos. Y tenemos ejemplos concretos, ¿no? Doctor, ha sido muy amable y gentil en atendernos. Le mandamos un abrazo. Ustedes, que tengan muy buenos días a usted y su audiencia. Muchas gracias. Hasta luego. La palabra del... escuchábamos al defensor general